Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Bienvenidos, qué gusto. En esta ocasión estamos ya en el penúltimo capítulo de nuestro curso Los Milagros de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los milagros más portentosos, grandes, que realiza nuestro Señor Jesucristo. Sin duda es la resurrección de Lázaro, en donde Jesús muestra en su naturaleza humana ese amor, esa bondad, esa misericordia, cariño que le tiene a sus amigos Lázaro y a sus hermanas, pero al mismo tiempo Jesús irradia su naturaleza divina, la muestra y la hace actuar de una manera nunca antes vista. Así entonces nosotros vamos a poder ver cómo nuestro evangelista y apóstol Juan nos narra este signo enorme, portentoso, que realiza nuestro Señor Jesucristo en su capítulo 11, versículos 1 al 44. Como acostumbramos, voy a hacer una breve narración de este signo. Posteriormente haremos un análisis del texto bíblico para después proceder a la lectura de la cita bíblica y el acostumbrado video pequeño que siempre me permito presentar. Así entonces vamos a, antes de iniciar la narración, sí es necesario poner de antecedentes ciertas circunstancias o hechos previos a este signo que resultan determinantes en el actuar de Jesús y en lo que manifiesta al llevar a cabo este signo. Nosotros podemos recordar como en el capítulo 14 estudiamos la sanación del ciego de nacimiento, en el cual Jesús dice, la luz del mundo yo soy, y refiere que Él es la luz del mundo y que Él trabaja, ¿verdad?, de día, refiriéndose a que es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, la guía, el apoyo, la luz, ¿sí? Y que mientras hay luz es de día, porque de noche no se puede trabajar. Con esto obviamente haciendo una referencia muy tenue, muy disimulada de lo que iba a ser su muerte. En este signo que hoy vamos a estudiar lo vuelve a manifestar de manera más clara. Otra situación que también debemos de tener en cuenta es que este acto de poder de la sanación del ciego de nacimiento causó revuelo y mucha inquietud en los fariseos, que nosotros sabemos no querían a Jesús, les resultaba incómodo, les resultaba peligroso y no les era grato tener la presencia de Jesús en el lugar, sobre todo en el templo en Jerusalén, la ciudad santa, ¿verdad? Entonces, para hacer esto más claro, me gustaría leer el capítulo, muy brevemente, es una cita muy breve, del capítulo 10, en su versículo 22, en el que refiere la verdadera identidad de Jesús. Doy lectura. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo?
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Obviamente, esta respuesta que les da Jesús, bueno, motivo para rasgar las vestiduras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente se estaba refiriendo a Dios como a su Padre. Luego entonces ellos decían, y al llamarse hijo de Dios se hace igual a Dios. Entonces esto para los fariseos era inaudito y motivo por el cual están pensando en darle muerte, ¿sí? Tanto así que Jesús tuvo que salir de Jerusalén porque amenazaban con apedrearlo. Entonces salen de Jerusalén y es en ese momento, estando él fuera de Jerusalén, cuando su amigo Lázaro, muy querido por Jesús, el cual tiene dos hermanas, Marta y María, Lázaro cae enfermo. No sana, es una enfermedad de gravedad, pues está en riesgo de morir, y sus hermanas, ¿verdad?, mandan un mensajero para darle aviso a Jesús, rogándole que acuda a ver a Lázaro. ¿Por qué? Pues porque sus hermanas, que son Marta y María, saben de los signos, de los actos de poder que ha llevado a cabo, saben que ha sanado ciegos, ha sanado a leprosos, le ha levantado a paralíticos, incluso saben de la resurrección que hizo de la hija de Jairo y de el hijo de la viuda de Naín. Entonces, con esta fe, con esta esperanza lo mandan llamar. Aquí debemos de aclarar una situación. Marta y María, que son hermanas, ¿verdad? María, después de que realiza este acto de poder que vamos a estudiar, que es la resurrección de Lázaro, su hermano, después de esto, ¿verdad? En Betania, que es donde se lleva a cabo esta resurrección, María en Betania acude a ver a Jesús y lo unge. Nosotros podemos ver la unción de Jesús en el capítulo 12, versículo 1 y siguientes, y refiere que fue María con un perfume de nardos de alto costo, unge los pies de Jesús, seca sus pies con sus cabellos, y bueno, esto lo tenemos narrado, repito, en Juan 12, versículo 1 y siguiente. No debemos de confundir esto que es la unción de Betania, que la lleva a cabo María, ¿verdad?, la hermana de Marta y de Lázaro. No debemos confundirla con a la pecadora, ¿verdad?, que narra Lucas en su capítulo 7:36. Lucas, en el capítulo 7:36, refiere que en Galilea, no en Betania, en Galilea, una mujer pecadora entra a la casa de un fariseo, a donde había sido invitado Jesús a comer. Jesús está en la casa de este fariseo cuando esta pecadora entra en llanto y con sus lágrimas lava los pies de Jesús, seca sus pies con sus cabellos y le besa los pies. Entonces son dos momentos, dos actos o situaciones diferentes. La que narra Lucas sobre la pecadora y la que nos narra Juan, que es la unción que hace María a Jesús con este perfume de nardos y sus pies que son perfumados, ungidos y después secados con sus cabellos. Bueno, debemos tener en cuenta aquí que cuando María y Marta envían a este mensajero a buscar a Jesús, hace un día de camino, o sea, tarda un día en llegar con Jesús y le hace saber que Lázaro está enfermo. Sin embargo, Jesús no acude de inmediato al lugar donde se encuentra Lázaro, sino que permanece 2 días ahí. Quiere decir entonces que son 3 días los que han pasado.
cuando Jesús les dice a sus discípulos, regresemos a Judea. ¿Para qué? Para poder ir a ver a Lázaro, ¿verdad?, enfermo en Betania. Betania es una aldea cercana a Jerusalén, a unos 3 kilómetros más o menos. Entonces, obviamente, iban a acercarse a Judea, a pasar por Judea. Sus discípulos se alarman y le dicen, no podemos ir a Judea. Tú sabes que tuvimos que salir de ahí porque querían darte muerte, querían apedrearte. Entonces Jesús, cuando escucha que le dicen esto a sus discípulos, él contesta y dice, voy a dar lectura porque esto debe ser textual, y dice, ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. De este versículo vamos a hacer más detalladamente análisis cuando veamos el texto en análisis con material didáctico que les voy a presentar. Conclusión, se dirigen a ver a Lázaro por lo que hacen un día más de camino. Estamos hablando entonces de 4 días ya transcurridos desde que las hermanas enviaron a buscar a Jesús. Cuando llega Jesús, 4 días después, Lázaro ya había muerto. Tenía precisamente 4 días de haber fallecido. Esto quiere decir que Lázaro falleció inmediatamente después de que envían al mensajero a darle aviso a Jesús pidiéndole que regrese. Muere Lázaro de inmediato. Pasan estos 4 días cuando llega Jesús. Y aquí entonces la que sale al encuentro de Jesús, que sabe que se está acercando a su casa, sale Marta. Marta sale a buscarlo, a recibirlo, y le dice, Señor, si hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te escuchará en todo lo que le pidas. ¿Qué estamos viendo aquí? Una pequeña y delicada queja que le hace, en este caso, Marta. Señor, si hubieras estado aquí. Pero al mismo tiempo le manifiesta esa fe que tiene en Jesús, sin atreverse a pedirle que le devuelva a la vida. Ella sabe de las resurrecciones que Jesús ha llevado a cabo, pero también ella sabe que ya han pasado 4 días de su muerte. Entonces no se lo pide a Jesús y llora profundamente, de manera dolida, la muerte de su hermano. Entonces Jesús después le dice, tu hermano resucitará. Cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará, Marta le dice, yo sé que mi hermano resucitará el último día, pero finalmente esto ocurrirá, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos ha dicho la palabra de Dios, las Escrituras, que en el último día resucitaremos. A esto Jesús le dice, yo soy la resurrección. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?, le pregunta. A lo que Marta contesta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que debía de venir. Cuando Marta confiesa esto, yo sé que tú eres el Cristo, sabemos que se está refiriendo al esperado Mesías. Sabemos que Mesías, Cristo y ungido son lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando le dice Cristo se está refiriendo al Mesías esperado, ¿sí? Con naturaleza regia. Y que tú eres el Hijo de Dios, esto me queda claro que
posiblemente María no lo declara en ese momento, sino que la pluma de Juan lo escribe, ¿verdad? Recordemos que el Evangelio de Juan, o la versión de Juan, se escribe del año 95 a 100 de nuestra era, después de Cristo. Entonces, y por último dice, el que había de venir. Estaban esperando al Mesías. Esta declaración que hace Marta es de un valor importante, ¿verdad? Que declare Marta, que reconozca que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Bueno, pone de manifiesto la fe que tiene en Cristo. Después de esto, Marta va a avisar a su hermana María que Jesús está ahí y que la llama. María, obviamente, sale de inmediato al encuentro de Jesús, que no se encontraba sola María. María estaba con otros dolientes que la acompañaban. Betania, repito, no estaba muy lejos de Judea, por lo tanto muchos judíos habían acudido a acompañarla, a darle condolencias por el fallecimiento de su hermana. Entonces, cuando ven que sale ella rápidamente al encuentro de Jesús, ellos piensan que va a ir al sepulcro, ¿verdad?, de su hermano, pero no. Va, encuentra a Jesús y María vuelve a hacerle notar a Jesús ese sentimiento que tiene tanto ella como su hermana. ¿Y cuál es? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lloró Jesús. Y aquí vemos esa parte humana, sensible, de bondad, de cariño, de amor, de misericordia que muestra Jesús, ¿verdad? En su naturaleza humana, lloró. Nosotros sabemos de las escrituras, ¿verdad?, de los evangelios, que Jesús llora en 3 ocasiones. Nos narran el evangelio que Jesús llora, obviamente en esta ocasión, cuando ve el dolor que sienten Marta, María y los ahí presentes, ¿verdad?, por la muerte de Lázaro. Él llora porque, no tanto porque Lázaro haya muerto, él sabe que lo va a volver a la vida, sino llora por esa oscuridad en la que viven, en la que no pueden comprender lo que Jesús está tratando de transmitirles, lo que Jesús está tratando de mostrarles con ese signo que va a realizar y con los que ha realizado con anterioridad. Entonces se conmueve. Y es en una de las ocasiones en las que Jesús llora. La otra ocasión en la que nosotros podemos leer que Jesús, conmovido, llora, es antes de su entrada mesiánica a Jerusalén, cuando ve desde lo alto de un monte, una colina, ve la ciudad santa, Jerusalén, que también sabemos está en lo alto. Entonces ve de lejos la ciudad y llora y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido cobijar como una gallina anida a sus pollos, ¿verdad?, con sus alas, pero tú no has querido y vas a ser destruida? En esta ocasión es la segunda vez que nos narran el Evangelio que Jesús llora. Y por último, vemos también cómo llora en su agonía en el Getsemaní. Sin duda, en su naturaleza humana, Jesús tuvo que haber llorado en otras ocasiones más. Sin duda, en la cruz tuvo que haber llorado, y no solamente era un llanto ahora, no era un llanto de dolor espiritual o de tristeza, sino de dolor, de suplicio que vivió. De igual manera en la que nosotros vemos que los evangelios, o el evangelio, porque es el evangelio en sus versiones, 4, nos narran que fueron muchos los signos o los milagros que realizó Jesús. Bueno, sabemos que en su naturaleza humana, Él, sensible, amoroso, bondadoso, caritativo, piadoso, perdonador, tuvo que haberse conmovido en más de una ocasión
y posiblemente lloró. No con ello quiero hacer ver o insinuar la debilidad de Jesús, no, al contrario, quiero hacer notar su naturaleza humana infinitamente amorosa. Bueno, los judíos que acompañaban a las hermanas, a Marta y a María, cuando ven que Jesús llora, se sorprenden, ¿verdad? Y dicen, mira cómo llora, cuánto le amaba. Pero al mismo tiempo otros cuestionan, bueno, si él pudo abrirle los ojos a un ciego, ¿cómo no pudo venir a sanar a Jesús? ¿Cómo no pudo haber evitado que muriera? Bueno, después de esto Jesús pregunta dónde le pusieron. Lo llevan al lugar donde sepultaron a Lázaro, que era en una cueva que estaba tapada con una roca, ¿verdad?, como losa, y Jesús pide que muevan la piedra, que destapen el sepulcro. A lo que María le dice, Señor, ya huele, hace 4 días que murió, haciendo referencia a que Lázaro ya debe de estar en descomposición, por eso refiere que ya el cuerpo debía oler muy mal, a lo que Jesús, ¿verdad?, de manera cariñosa y como llamada de atención y recordatorio le dice, no te he dicho, ¿verdad?, que el que crea, todo es posible para el que crea. Y entonces ora. Después de esto Jesús ora, alza los ojos al cielo y le da gracias a Dios y alaba a Dios y, aclaro, no le pide nada. Simplemente alza los ojos en acción de gracias, en acción de alabanza y expresando que esto es para gloria de Dios, para que se glorifique su Hijo, y da las gracias porque siempre le escucha. Después de esto, ¿verdad? Bueno, da las gracias porque siempre le escucha y le dice que no, que esto que va a realizar es, ¿verdad?, no para él, sino para que los que están ahí presentes crean. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que crean? Que Él es el enviado, que Jesús es el enviado de Dios y que Jesús actúa en obediencia, en amor y en fidelidad a Dios y que Él es la resurrección y la vida. Eso es el gran signo, el gran mensaje que lleva este acto portentoso de Jesús. Jesús resucita a Lázaro para poder decir y mostrar que Él es la resurrección y la vida. Después de esto, ¿verdad?, ya con el sepulcro abierto, después de haber alabado a Dios, después de haberle dado gracias, con un grito fuerte, llama a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Y así ocurrió. Lázaro sale del sepulcro, estaba obviamente con vendas, y Jesús pide que le suelten las vendas y que lo dejen ir. Y así termina, ¿verdad?, la narración de este gran acto de poder o signo que realiza nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora sí a dar un análisis del texto. Lo podemos ver ahora en pantalla, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, repito, no es el texto bíblico, es un análisis del texto de Juan en su capítulo 11, versículos 1 al 44, que narra la resurrección de Lázaro. Y señalo aquí, el apóstol evangelista Juan nos narra en total, en su versión del Evangelio, 7 signos o actos de poder realizados por nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda, la resurrección de Lázaro brilla por su grandeza, donde la bondad y el amor de Jesús se manifiesta de manera muy sensible y al mismo tiempo irradia con gran esplendor su naturaleza divina.
Según narraciones de los sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas, Jesús ya había resucitado antes a la hija de Jairo y según Lucas también ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Estos signos o estos actos en los que resucita, hace estas dos resurrecciones, los sinópticos lo narran y lo ven como actos de la gran misericordia de Dios, de su bondad, de su amor. En cambio, Juan, podemos ver a lo largo de la narración de los signos que realiza Jesús, Juan por su parte teologiza las obras realizadas por Jesús, pues para este apóstol y evangelista no son solo obras de poder, de amor, de misericordia y de bondad, sino que son signos cargados de gran significado, que llevan un mensaje de gran valor espiritual. ¿Y cuáles son esos mensajes que vamos a poder ver que Jesús estuvo mostrando, enseñando en todos estos actos de poder? Bueno, en los signos de que Jesús realiza muestra que Dios es su Padre, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre, Él es el enviado de Dios, Él es la luz del mundo, Él es el Salvador, Él venció a la muerte, Él tiene autoridad para perdonar los pecados, Él es el camino, la verdad, la vida, y Él es la resurrección y la vida. Jesús realiza este signo en Betania, una aldea situada a 15 estadios, esto es aproximadamente 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Atrás de Jerusalén está el Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos era el lugar donde Jesús gustaba pernoctar cuando visitaba la ciudad santa. Aquí nosotros podemos ver un sencillo mapa que me permití mostrar de lo que era Judea, Samaria, la Galilea, ¿verdad? Ahí en una flecha verde se nota una estrella verdecilla también, que es Betania, para que veamos más o menos dónde estaba la ubicación de Betania. Entonces, el signo se realiza ante muchas personas, 3 en especial, que son Marta, la primera en salir a hablar con Jesús, María, que es la otra hermana que después es la segunda que habla con Jesús, y obviamente Lázaro, que es el enfermo fallecido. Este gran signo o milagro provocó que la autoridad religiosa, en reunión de consejo, apoyaran al sumo sacerdote Caifás, quien expresó que convenía que Jesús muriera. Y así se decidió, y así lo planearon. Esto lo podemos leer en el mismo capítulo 11, versículos 45 a 53. Además, este signo fue determinante en el sentir del pueblo judío y previo a la celebración de la Pascua con alabanza, recibieron a Jesús al llegar a Jerusalén, y así su entrada a la ciudad santa fue mesiánica y triunfal. Claro, o sea, ¿qué había ocurrido? Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, ¿sí? Posteriormente resucita a Lázaro y posteriormente hace su entrada triunfal, ¿verdad? Y mesiánica a la ciudad santa Jerusalén. La gente tenía muy reciente, muy fresco el recuerdo de estos dos grandes actos o signos de poder que había realizado Jesús. Es por ello que entonces lo reciben llamándole Hijo de David, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Su entrada es en un pollino, nosotros sabemos, manso, humilde, ¿verdad? Y la gente le tiende sus mantos, palmas, y los reciben con grandes gritos de alegría, ¿verdad? Hosana. Bueno, Jesús ya había dicho antes, yo soy la luz del mundo. Esto lo vimos
en el capítulo anterior, pero también lo podemos ver en Juan, en su capítulo 8 al 12, perdón, en su capítulo 8, versículo 12, vemos que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Esta cita la encontramos precisamente en el milagro que estudiamos en el capítulo anterior, el 14, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículo 4 y siguientes. Ahora, en esta ocasión que estudiamos la resurrección de Lázaro, Jesús dice: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. Y aquí es muy importante que hagamos lectura y que veamos Juan en su capítulo 12, versículo 23, y Juan capítulo 13, 30, para poder entender mejor esto que refiere del día y de la noche. Voy a permitirme volverlo a leer para luego irnos a la cita bíblica que explica, en donde se puede dar uno luz para poder entender mejor este versículo. Lo leo. Jesús dice: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno anda de día, no tropieza, pero ve la luz, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque no hay luz. Bien, vamos a dar lectura al capítulo 12, 23 de Juan, ¿sí? Y dice así: Jesús respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿A qué me refiero con esto? Jesús había dicho que él trabajaba como su Padre trabajaba y que mientras fuera de día él podía trabajar, refiriéndose a su misma persona. Él es la luz del mundo, él es el que da luz, y mientras él esté puede trabajar y llevar a cabo la obra de su Padre. Y si habían intentado matarle antes, o apedrearlo o hacerle daño, nunca iban a lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque no era su hora. No había llegado su hora en la que iba a glorificar al Padre, en la que iba a pasar su pasión, iba a morir, iba a resucitar. Entonces, nosotros vemos que aquí Jesús está anunciando, ¿verdad? Ha llegado la hora. Bueno, después, si nos vamos nosotros al capítulo 13, versículo 30, un poquito antes voy a leer desde el versículo 26, dice: es aquel, bueno, ¿en qué momento estamos? Estamos en el cenáculo, en la última cena, en donde Jesús, ¿verdad?, está celebrando la cena pascual con sus apóstoles y anuncia que alguien le va a traicionar. Entonces, Juan le pregunta: ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? Y entonces Jesús dice: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Juan, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales, esto es sus discípulos, entendieron lo que le decía. Como Judas tenía la bolsa, él era el administrador, el que llevaba los dineros, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta. O
que diera algo a los pobres de dinero. En cuanto tomó Judas el bocado que Jesús le dio, salió. O sea, Judas salió. Era de noche. Era de noche. De noche, ¿verdad? Cuando ya Jesús, ¿verdad?, estaba terminando su labor en la proclamación del reino de Dios, ¿verdad? Y Dios iba a poner ya todo en manos de Jesús y obviamente el maligno iba a actuar, iba a luchar con Jesús duramente, creyendo que lo iba a vencer. Cuando nosotros sabemos que con su muerte y su resurrección, bueno, pues nos dio la vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Bien, vamos a continuar con nuestro análisis. En este signo, Jesús anuncia su propia muerte y su resurrección. La acabamos de analizar ahorita con lo que acabo de dar lectura. La cumbre de este signo la podemos leer en los versículos 25 y 26 del capítulo 11, cuando Jesús responde a María y le dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Nótese cómo le pregunta a María, ¿crees esto? Es importante. Creer, la fe es lo que hace propicio y procedente la resurrección y la vida eterna. Sin fe, si no crees, esto no es posible, ¿verdad? Continuamos. Jesús señaló que la enfermedad de Lázaro no era de muerte, sino para la gloria de Dios, y que el Hijo y del Hijo de Dios que también fuera glorificado. 2 días después Jesús dijo: Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Sus discípulos creyeron que hablaba del descanso del sueño, pero Jesús dijo, aclarándoles: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Con esto que dice Jesús a sus apóstoles, de lo que acabo de dar lectura, es una manera en la que Jesús prepara la mente de sus discípulos para el misterio de su terrible muerte y su gloriosa resurrección. Cuando llega Jesús a Betania, sale a su encuentro Marta. Y Marta, en delicada queja, ¿verdad? Ya había yo señalado esto. Le dice: Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto, y aún ahora sé que Dios te concederá lo que le pidas. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta dice: creer en la resurrección del último día. Jesús responde: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? María le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo. María, la otra hermana, al ver a Jesús, cayó a sus pies llorando y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús se conmovió y lo vieron llorar. Preguntó Jesús: ¿dónde lo habían puesto? Fueron a la cueva donde hacía 4 días lo habían sepultado. Jesús pidió que movieran la piedra que tapaba el sepulcro. Marta dijo: huele mal, refiriendo que el cuerpo debía estar ya en descomposición. Jesús, en una delicada llamada de atención, le contesta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y aquí, cuando Jesús se refiere a la gloria de Dios, estamos hablando del Kavod. Kavod es una palabra hebrea que significa gloria de Dios. O sea, es la manifestación sensible de la presencia de Dios. Esto es importante. Finalmente, Jesús, alzando sus ojos al cielo en oración confiada y filial, alabó
y dio gracias a Dios, que es su Padre. No le pidió nada, solo refiere que todo será para gloria del Padre y del Hijo, y para que los que ahí presentes están crean que Él es el enviado de Dios, su Padre. Dicho esto, Jesús dijo con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y así el gran prodigio ocurrió. Lázaro resucitó. Aquí tendríamos que detenernos a hacer una reflexión. ¿Qué nos enseña todo esto? Primeramente nos enseña que nosotros podemos clamar a Dios, hacer un llamado a Él, y pareciese, ¿verdad?, que no responde, que no contesta. Clamar a Jesús y pareciese que Jesús no acude a nuestro llamado, no nos escucha, como pudieron haber sentido Marta y María. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que Jesús es la luz del mundo y que Él trabaja y está con nosotros. Aunque no responde, Él está trabajando para nuestra conveniencia, para nuestro bien. Y finalmente, la ayuda, el consuelo, la guía, la luz, la respuesta que recibamos a un ruego que hagamos a Jesús, a Dios Padre, será lo más conveniente para nosotros. Pidamos a Dios lo que queremos y lo que deseamos, pero queramos más y deseemos más lo que Dios quiere y nos da. Esa es una reflexión importante. Debemos mantener la fe. Jesús es la luz del mundo, Jesús es la resurrección y la vida. Y solo necesitamos creer. La fe es finalmente la que nos va a hacer crecer en espiritualidad. La fe es la que finalmente, y después de crecer en espiritualidad, va a guiar y va a decidir nuestras buenas obras, que no serán nuestras, serán consecuencia y producto de la fe. Siempre con la esperanza de que esperamos, ¿verdad?, la vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Vamos a darle lectura, ahora sí, al texto bíblico del capítulo 11 en su versículo 1 al 44. La resurrección de Lázaro. Había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dijo a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte y ¿vuelves allí? Jesús respondió: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Tras decir esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme ya se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios,
y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en la casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto pidas. Jesús replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y salió a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo, seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa, consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar, Jesús, y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Los judíos comentaban entonces: mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo y en su interior, y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele. Es el cuarto día. Replicó Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. El muerto salió atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo: desatadlos y dejadles andar. Con lo anterior, de manera muy sencilla, muy modesta, muy elemental, yo creo que para poder hacer un estudio profundo de este gran portento, tendríamos que dedicarle mucho más tiempo, pero bueno, de manera sencilla, modesta, creo que está un poco explicado para poderlo comprender. Pero sí, creo yo es importante que hagamos una lectura de este signo. La encontramos, repito, en el capítulo 11, versículos 1 al 44 del Evangelio de Juan. Me despido de ustedes como siempre. Les dejo un videíto a manera de ilustración de nuestro curso de hoy, no sin antes agradecerles su comprensión, su tolerancia, y invitándolos a que no se pierdan, no vayan a faltarme en el último capítulo de nuestro curso, Los Milagros de Jesús, que será el próximo viernes. Muchas gracias. Evenu Shalom Aleichem. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas.
María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: ¿Este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra.
Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús.